todo Rabá, el Todopoderoso de Israel, Yod-Hei, Wab-Hei, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, que nos ha permitido estar con vida hasta esta ocasión. Gloria al Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. En esta ocasión, en la sección de preguntas y respuestas, tenemos los textos de Deuteronomio 32, los textos de Oseas, de la segunda de Samuel y del libro de Revelación. Abrimos entonces los micrófonos en esta ocasión para ingresar a la sección de comentarios, sugerencias, reflexiones, notas o preguntas, observaciones, etc. Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro en la lectura de hoy? Lo de las 12 puertas es un tema interesante. El pueblo rebelde Israel, y sin embargo, a pesar de que el Todopoderoso los llama hijos rebeldes, es un remanente, una manada pequeña, dice la palabra, un remanente muy pequeño, lamentablemente. Sí. Va a ser, bueno, pero de todas maneras son varios miles y millones de personas, pero de todas maneras, comparado con toda la humanidad que hubiera podido pasar al otro lado, es una cifra muy pequeña. Manuel Acevedo, ¿tiene alguna sugerencia, nota, observación? Adelante. Pueblo elegido por el Todopoderoso. De ahí nos damos cuenta que cuando estábamos en las religiones del cristianismo, pues nos damos cuenta hoy en día que no hay puerta de las religiones, no hay ninguna puerta, vemos en el libro de las Revelaciones. Hoy nos damos cuenta que no hay ninguna puerta para las religiones, sino que únicamente, exclusivamente, la casa de Israel es el pueblo elegido por el Eterno Todopoderoso. Sí, de acuerdo, lo vemos allí en la lectura del libro de Revelación. Dice que la ciudad tiene 12 puertas y las puertas tienen un nombre, el nombre de una de las tribus. Eso era en el capítulo 20. Vamos a verlo nuevamente allí en esa nota que nos trae Manuel Acevedo sobre esta parte. Igualmente este texto nos hablaba de la muerte segunda, creo que eso ya lo tenemos claro, ese tema. Bien, vamos a ver. Dice Revelación 21, verso 2, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Muy bien, una observación que podemos hacer aquí es la siguiente.
Aquí tenemos una santa ciudad llamada Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y esto es de parte del Todopoderoso, y está preparada como una novia adornada para su esposo. Estamos viendo aquí que desciende del cielo. Es importante que tengamos en cuenta esto. Esta santa ciudad no se va a quedar allá. Como habíamos comentado, creo que en la ocasión anterior, que hay en los tiempos iniciales de la creación, hubo una completa sintonía, una completa unión entre el cielo y la tierra. Los seres humanos aquí en el planeta Tierra, en un cuerpo físico, pero en un estado de nivel espiritual más elevado, de manera que había una comunicación directa, centrada en el cielo, en la obediencia del ser humano. Esa obediencia fue rota, fue quebrada por el pecado de los seres humanos, y esa comunión, esa unión, esa dejada entre cielo y tierra se rompió de una forma casi que total. Quedó una pequeña parte de esa comunión que el Todopoderoso siguió compartiendo con sus personas seleccionadas, sus profetas, las personas con las cuales él pudo continuar con ese diálogo, aunque no tan directo como antes. Estamos viendo en Revelación 21, 2 y 3 que esa relación tan directa que había al comienzo se está otra vez restaurando, y está bajando del cielo a la tierra la nueva Jerusalén. Es una visión, pero como vemos en el resto del relato, podemos tomarla que además de ser una visión, es un acto profético en el cual la presencia del Todopoderoso va a estar en medio de los seres humanos. Es el deseo que hemos visto de parte del Todopoderoso de morar en medio de su pueblo. Lo vimos por medio de la orden que el Padre Todopoderoso le dio al pueblo de Israel de que hicieran una tienda especial en medio del campamento para él morar allí en medio de los hombres. Estamos viendo esta escena ahora en el ambiente final de los tiempos, espiritualmente bajando esta morada del Todopoderoso para estar en medio de ellos como su Elohim, y ellos a ser el pueblo del Todopoderoso, cumpliéndose así la etapa final de toda la historia que leemos en la Escritura. Entonces empezará la última etapa de los seres humanos en relación con el Padre Todopoderoso. Estamos viendo aquí la última etapa del final de los tiempos. Esto es lo que se considera el octavo día. Nosotros en las fiestas de otoño, el octavo día es una figura de cómo podrían ser los últimos tiempos, el último periodo de los seres humanos en su relación con el Padre Todopoderoso. Estamos viendo aquí la fiesta de Shemini Atzeret, y nos cae de perlas este texto que estamos leyendo, porque precisamente estamos preparándonos en estos días para las fiestas de otoño, y las fiestas de otoño tienen el cierre de oro con la fiesta de Shemini Atzeret.
Shemini Atzeret significa el octavo día de la asamblea, o el octavo día de el comienzo o de la reflexión final. Así que tenemos aquí una visión de lo que va a ser el Shemini Atzeret en aquellos tiempos. Por eso nos regocijamos en esta fiesta, porque veremos cumplidas estas profecías que estamos viendo en Revelación 21. Y nos dice el Padre en el verso 4: Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. De manera que Shemini Atzeret es el día siguiente al milenio. Termina el milenio y comienza el octavo periodo, que viene a ser como el principio. Nos vemos en el verso 5 que nos dice: el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y comentamos: nuevas todas las cosas, porque lo hemos visto en el verso 4. Ya no habrán lágrimas, porque los seres humanos ya no tendrán tristeza. No habrá más muerte, porque los seres humanos tendrán vida eterna. No habrá más llanto, porque no habrá razones para llorar, ni clamor, porque no habrá motivos para clamar, ni dolor, ni físico, ni emocional, porque la enfermedad y la muerte serán derrotadas. Esas son las viejas cosas que van a pasar, y van a haber unas cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Que no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber clamor. Y nos dice el Padre, verso 5: todas estas cosas son fieles y verdaderas. Así que estamos allí en la cena donde está el discípulo Shaul. Hay un mensajero que le va mostrando las cosas, un malach. Está el Mesías también en esta escena, y está el Padre Todopoderoso en su trono. Esta es la escena que nosotros vemos en el libro de Revelación. Y todas las personas participan en esta cena, en esta escena. En el verso 6 vemos entonces al Mesías hablando de estas cosas. El Mesías nos dice: yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Estas palabras son del Mesías y las hemos leído en el libro de Juan. En el libro de Revelación 21, verso 7 nos dice: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Así que estamos viendo aquí la otra persona que está hablando en el trono del cielo. El que venza heredará esas cosas, yo seré su Elohim, y él será mi hijo. El que venza llegará a ser hijo del Elohim Altísimo. Y en el verso 8 se nos recuerda parte de lo que hemos leído en el libro de Deuteronomio, que es la última parte del Pentateuco. Nos dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, ellos serán llevados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que habíamos visto la muerte segunda como el resultado del juicio contra estas personas. Estas personas son resucitadas, son levantadas para ser objeto de juicio por sus obras. Se abrieron los libros, como lo vemos más adelante, y no pasaron el examen y son enviados al lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda y definitiva. Ya no habrá más
chance ni oportunidad. ¿Algún comentario? Sí, en estos tiempos que estamos viviendo, como muchos dicen, hay personas que dicen que hay que unir, hay personas que he escuchado que hay que hacer una prueba en un lugar desierto para ir a esconderse allí en cuanto llegue la gran tribulación, cuando empiece todo, no sé. Su pregunta es que en estos días hay algunas personas que nos dicen esto, que tendríamos que pasar a estas actividades de prevención y de precaución. ¿Sí? ¿Eso es la pregunta? Si eso es Sí, correcto. sí Sí. hay que hacer, bueno, hay gente, en estos últimos tiempos hay personas que se han levantado a decir que hay que hacer una caverna en un lugar desierto para esconder agua, víveres, que dure el tiempo mientras pase la tribulación, y de ahí hay que irse a esconderse cuando empiece todo. Sí, sí, también he visto, inclusive hay unos vídeos en que muestran unos búnkers, inclusive es como una especie de ciudadela habitacional compuesta por búnkers. Una persona muy imaginativo tomó un lote de terreno, inclusive hay otro, es un video que vi por allí, hay otra persona que compró un antiguo lote que pertenecía como al ejército de los Estados Unidos y estaba compuesto por una cantidad de búnkers, los organizó, los arregló, les puso los servicios esenciales. Una persona puede comprar o arrendar un búnker de estos y allí tiene unas bodegas para alimentos y tienen agua, tienen los servicios esenciales, frío o calor, calefacción y aire acondicionado. Tiene la posibilidad de tener hasta un garaje y tener donde colocar su carro para salir en algún momento de necesidad. En fin, todas estas cosas las estamos viendo en estos tiempos. Bueno, todos nosotros sabemos que en estos días pueden llegar a venir tiempos muy difíciles. Estamos viendo cómo se están perfilando las cosas a nivel mundial. Tenemos unas advertencias del Mesías en los libros, en los escritos nazarenos. Así podríamos tomar esas precauciones y si tomamos las fechas como si fueran hoy, en todo caso, más importante que tener un búnker físico es tener un búnker espiritual, tener esa certeza de que el Padre Todopoderoso, si estamos en ese libro de la vida inscritos, que es lo que nos debiera interesar, y que a propósito de Yom Kippur, que es precisamente el día que sigue en la fiesta, ya que tuvimos la fiesta de Yom Teruah, viene ahora Yom Kippur, es la fecha en que estamos haciendo aflicción del cuerpo y estamos entrando en ese periodo de reflexión y de meditación acerca de cómo está nuestra relación con el Todopoderoso, acerca de cómo está nuestro estado espiritual, acerca de cómo estaremos nosotros si estamos listos para esos momentos que pudieran llegar a tocarnos en nuestra vida y si realmente estaríamos nosotros en la posición
de gozar de la protección divina. Esa es una reflexión que debemos hacernos nosotros en este día de Yom Kippur, aprovechando esa fecha y ese ayuno, si es que nos es posible hacer el ayuno dado las circunstancias en las que vivimos. Volviendo a la pregunta, ¿sería necesario que nosotros nos fuéramos a los montes o nos fuéramos a buscar un búnker donde refugiarnos o unas cuevas donde escondernos? Bueno, creo que todas las personas en estos momentos no tendríamos la capacidad económica para hacerlo. ¿Dónde vamos a encontrar una cueva que tenga todo lo necesario que nosotros precisamos para mantenernos vivos? Una cueva con lo mínimo. O podríamos estar en una isla desierta y tener allí lo necesario, o aislarnos completamente del mundo. Esa podría ser una actitud extrema hasta cierto punto, pero no deja de tener su sentido en el hecho de que el maestro nos ha advertido acerca de esta situación que puede venir, y él nos dice: cuando vean que sucedan estas cosas, huyan a los montes. Así que, ¿cuál es nuestra posición? Es estar atentos a cómo se están desarrollando los acontecimientos en el mundo, estar atentos a la palabra del maestro, leer las enseñanzas y las advertencias del maestro para discernir en qué momento de la historia estamos en este momento, y discernimiento le pedimos al Todopoderoso para que podamos entender estas recomendaciones que nos hace el maestro. Estamos ante todo con la intención de estar en la mejor posición, en la mejor relación con el Maestro y con el Padre Todopoderoso, para que Él nos dé la suficiente sabiduría para que sepamos, para que oigamos esa voz y nos dirija Él hacia dónde vamos a tomar el rumbo que Él mismo nos indique. Entonces, es indudable que estamos en los últimos tiempos. Es indudable que están próximas a suceder todas estas cosas. No sabemos cuántos años pueden pasar, 5, 10, 20, 30 años, pero estamos próximos. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra posición? Estar lo más cercanos a una relación íntima con el Padre Todopoderoso, de manera que estuviéramos nosotros en esa posición de poder escuchar las instrucciones y la palabra como Él quisiera que la entendiéramos, y que si Él nos advierte en aquel momento, nos dicen huyan a los montes, tendríamos nosotros esa capacidad de oír esa voz y de saber que llegó el momento. Pero hay veces también pienso pero si un pobre ni puede caminar, ni puede, un ciego que no, hay veces me pregunta, ¿a dónde irán si no puede caminar una persona? Y yo creo que es mejor, como dijo el profeta, como dijo el profeta Job, aunque Yahweh me mate, pero seguiré obedeciendo, dice. Y yo creo que es una palabra muy alentadora de esa parte. Y pues, no sé, solo el Todopoderoso sabrá qué pasará sobre esas cosas en los tiempos del fin. Sí, por ejemplo, el capítulo clásico que se utiliza en estos temas
Es el capítulo 24 de Mateo, Mateo 24. Leamos un poco sobre esto y vamos a ir preguntando si esto es algo nuevo o realmente es una señal definitiva para nosotros salir corriendo a buscar una cueva. Vamos a ver, dice el verso 4. Yahoshua respondió diciéndoles, miren que nadie los engañe. Vamos a ponerlo allí en la pantalla. Sí, bueno, ahí está. Que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. Bueno, esto sucedió y está sucediendo nuevamente, ha sucedido durante todo el tiempo. En aquellos... Sí, y engañaron a los propios judíos, engañaron muchos, se dijeron el Mesías y muchos cayeron en ese engaño. Vamos a ver, y en nuestros tiempos también han aparecido por allí una cantidad de personajes que se dicen que son el Mesías y bueno, han causado estragos. El verso 6 nos dice, oirán hablar de guerras y rumores de guerras. Bueno, todo el tiempo hemos oído hablar de guerras y rumores de guerras desde Adán y Eva. Desde aquellos tiempos empezaron las guerras y los rumores de guerras y seguimos en lo mismo. O sea, la humanidad no ha cambiado desde Adán y Eva en que empezaron todas estas guerras allí en la Torre de Babel y todas estas historias que hemos visto. Pero nos dice el Mesías, no se confundan, porque es necesario que sucedan esas cosas, pero todavía no es el fin. Así que hay rumores de guerras y guerras, pero todavía faltan unas señales. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice el maestro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Bueno, terremotos por todas partes, en este momento los hay. No nos extrañe que hay terremotos por todas partes. Para que un terremoto fuera especial, tendría que ser más potente de la escala que está usándose normalmente, que llega hasta 7 punto algo. Tendría que ser un terremoto 8 algo para que fuera un terremoto importante, porque hemos visto terremotos de 7 puntos. Hace poco terremoto de 7 algo por ahí en México, y lo que hizo fue romper un poco de edificios, pero no hubo víctimas. Entonces, lo triste de esto, lo triste de esto, de lo que estamos leyendo, lo triste que están pasando hoy en estas cosas conforme a las escrituras, conforme a las palabras del Eterno. La ciencia dice... ¿A dónde? La ciencia dice que la tierra se está acomodando para que es naturaleza en la vida, y llega a la conclusión de mucha gente, de nosotros ignorando las palabras de Mesías, como decimos ahorita. Ese es el error que nosotros caemos en esas cosas. Sí, por ejemplo, el verso 9 nos dice, los entregarán a tribulación y los matarán, verso 9, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Y vamos a ver todas las naciones a que se refiere. Entonces ya aquí pudiéramos nosotros empezar a entrar a meditar cuando habla de naciones, porque en aquellos tiempos del Mesías también habían naciones poderosas, nación contra nación, o sea, imperios contra imperios, los vimos durante todas aquellas épocas. Hambre ha habido en los tiempos de Abraham, hubo hambre; en los tiempos de Jacob hubo hambres, se fueron para Egipto. Muchas veces vemos en este planeta que hay naciones enteras con muchísima gente con hambre. Pero todas estas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Así que estamos en ese comienzo del sufrimiento prácticamente desde los tiempos antiguos. Estamos en este sufrimiento esperando que el Padre Todopoderoso
intervenga alguna vez. Los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Esto se vio unos meses, días y años después de la presencia del Mesías. Recordemos que a los discípulos del Mesías les ordenaron no hablar con el nombre del Mesías. Y ellos dijeron, no podemos nosotros obedecer a los hombres antes que al Todopoderoso. Esto puede volver a suceder, y de hecho va a suceder, y de hecho está sucediendo, porque a las personas que ya no pronunciamos los nombres que utilizan en el mundo, ya empiezan a señalarnos y a vernos feo. El verso 10. Yo creo que eso ya va a empezar a suceder en estos, o ya empezó a suceder, porque la gente quiere que se pronuncie el mismo nombre que ellos utilizan, y pues cuando uno va conociendo la verdad, le dice, o sea, uno dice que ya va conociendo el verdadero nombre, y no les gusta a mucha gente. Correcto, veamos el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desde los tiempos del Mesías hasta hoy, esto ha estado sucediendo. Igual el verso 12, por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Igual, estamos esperando un desenlace desde hace más de 2000 años. Pero, aquí hay un pero, que es para todos los tiempos, para todos los lugares. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Así que tenemos nosotros esta frase de esperanza en el verso 13. El que persevere hasta el fin. El que persevere, ¿qué significa? El que persevere, ¿qué cosa? Perseverar sobre qué. ¿En qué tenemos nosotros que perseverar para salvarnos? Entonces, pase lo que pase, amigo Manuel, pase lo que pase, estemos resguardados en una cueva o no lo estemos, en un búnker o en los montes más escondidos, si nosotros estamos perseverando hasta el fin, sea la que sea la situación que nos rodee, como lo veíamos en la lectura que hicimos de segunda de Samuel, David oró, y el Todopoderoso, en los momentos más peligrosos que tuvo David en su vida, atacado por sus enemigos, hasta por su propio hijo, el Padre lo sacó adelante en esas circunstancias. Así que, sea la circunstancia que sea, si hemos perseverado hasta el fin, el Padre verá qué hace con nosotros. Sabemos que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él su palabra la cumple, que su palabra es única y siempre es la misma. Él es la roca fuerte, como lo vimos en la lectura de hoy. Por eso es esa enseñanza. Nosotros podemos estar confiados. A pesar de que hemos sido hijos rebeldes, como lo fue el pueblo de Israel, Él, si perseveramos hasta el fin, si todo Israel o aquella parte de Israel que está escrito que va a arrepentirse, que van a observar el Mesías, ellos perseverando hasta el fin, va a ser una manada pequeña, va a ser un grupo pequeño en comparación con lo que pudiera haber sido el grupo que se salvaría. De todas maneras, ese grupo se salvará. ¿Por qué? Porque en el verso 14 de Mateo 24 se dice que hay una buena nueva del reino que se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones.
Ese es el objetivo y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar la buena nueva en toda la tierra para testimonio a todas las naciones. Y mire usted que en el pueblo más lejano del mundo, si hay un internet, que hoy en día prácticamente la tendencia es que el internet llegue hasta las regiones más más alejadas, hay personas que están proclamando esa nueva, buena nueva del reino. Sí. Pues de hecho también ahí en el libro de las revelaciones, ahí mismo dice también cuando dijo Malak, creo que en el capítulo 14, algo así, es necesario que se hable otra vez las palabras del Eterno a toda nación, tribu, lengua, o sea, la misericordia del Eterno Todopoderoso está en cada momento del ser humano, en cada momento. Es grande la misericordia del Eterno Todopoderoso. Pues, de allí vemos que aún así en los tiempos más difíciles, ahí está la misericordia del Eterno Todopoderoso, siguiendo hablándonos para el arrepentimiento. Amén, así es. Muy bien. Bueno, terminamos la sección de preguntas y respuestas recordando el verso de Mateo 24:14, esta promesa que nos dice: esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así que estamos viéndolo. Ese es el objetivo del Eterno Todopoderoso, que se proclame toda su palabra en todas las naciones. Amén, así es. Muy bien, Manuel Acevedo, entonces concluimos la sección de preguntas y respuestas y pasamos ahora al cierre del Shabbat y a la preparación para la semana que comienza. Pues vamos a hacer el cierre de Shabbat muy brevemente, aunque faltan todavía algunos minutos o horas para esto. Vamos a dirigirnos al Padre Todopoderoso. Oremos. Elohim, Rey del universo, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días del trabajo. Bendito eres tú, Padre Yahweh, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano. Alabad a Yahweh todas las naciones, alabadle todos los pueblos, porque su misericordia es grande para con nosotros y la verdad de Yahweh perdura por siempre. Aleluya. Agradeced a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia perdura por siempre. Diga pues Israel que su misericordia perdura por siempre. Diga la casa de Aarón que su misericordia perdura por siempre. Digan los que temen a Yahweh que su misericordia perdura por siempre. Amén. Entonces Manuel Acevedo nos dirige en una oración para la proyección a la semana que comienza, con agradecimiento de la semana que termina. Adelante, Manuel. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias por darnos un día más de vida y te alabamos hoy en este día de Shabbat, en este día sagrado, santo, que obedezcamos tu santa palabra con agradecimiento, con alabanzas a ti en este día de hoy que tú elegiste para ti especialmente. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Bendice a cada uno de nosotros, de los que escuchamos tu palabra. Ayúdanos, dirige nuestros pasos a través de tu palabra y que nosotros luchemos para obedecer cada día
santa palabra, porque es vida y es agradable para nosotros y ser tu Padre. Gracias te damos y bendice también a tu pueblo santo que está en este día del Shabbat, en todo el mundo. Protégelos, guíalos con tu poder a cada momento y bendice a nuestras familias y bendice también a nuestros amigos y enemigos. Bendícelos, protégelos también, así conforme tu palabra, conforme tu misericordia, Padre, y que en esta semana que va a entrar, que tú nos cuides y diriges nuestros pasos, nuestros pensamientos hacia solamente en ti, que diriges nuestros pasos conforme a tu palabra, y nosotros también pongamos nuestra parte para hacerla conforme a tu palabra. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por tu palabra. Y bendícenos como te hemos pedido en estos días que entran y cuando llegue otro Shabbat, que estemos preparados, listos para darte alabanzas a ti. Y perdona nuestras ofensas que cometemos, Padre, porque somos pecadores ante ti. Te pedimos que tú nos mires más cada día en el camino de tu verdad, en el camino que tú has dicho en tu palabra para agradarte a ti. Perdona nuestra incredulidad muchas veces, Padre. Te lo suplicamos también donde están pasando las guerras difíciles, que tu mano poderosa esté allí, protegiendo a cada ser humano en el que tan difícil momento. También bendice a tu pueblo santo Israel y Jerusalén, protégelos cada momento, porque las acechanzas del enemigo está en cada momento tratando de destruir a tu pueblo santo. Padre, protege a tu pueblo, guíalos en la senda antigua que tú has mandado para que hagamos tu voluntad. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Padre. En el nombre de Yahushua suplicamos. Amén. Amén, amén, así sea. Apreciamos su aporte, Manuel Acevedo, de México, en California. Muy amable, muy bien. Bueno, feliz Shabbat para todos, feliz semana y felices fiestas de otoño. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Feliz Shabbat.